En esta mesa de trabajo con Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional. Muy buenos días, doctor. Gracias por su presencia en esta mesa y quisiéramos iniciar preguntándoles si van a ser los mismos delegados luego de que se ha conocido el comunicado del Gobierno Nacional de esta delegación que ha puesto el Ejecutivo de parte de la Asamblea Nacional, es decir, ¿los jefes de bancada van a ser los delegados? Bueno, gracias por la oportunidad. Un saludo al pueblo ecuatoriano. Es positivo que se dé el diálogo. Es esencial para el país, que está por encima de los intereses de cualquier sector político de la nación. Es positivo que se haya aceptado por parte del Gobierno Nacional reunirse el día de hoy a las 9:30 de la Asamblea Nacional con una delegación designada, que entiendo es una delegación técnica en el aspecto de una hoja de ruta que iniciaría con el tema de la ley de inversiones y otros temas más que tienen que ver con el país. Hay que tratar sobre la seguridad social, que es un tema sumamente álgido y preocupante, ¿no? No esperemos a que de aquí a 5, 10, 15 años suceda una catástrofe en la seguridad social para tratar esos temas. Hay que ponerlos sobre la mesa. Hay el tema laboral que tendrá que venir, que es necesario para que se dé una reforma que amplíe la posibilidad de plazas de trabajo para la gente. Y de legislativo están delegados los miembros de cada una de las bancadas, no necesariamente los que las presiden, sino ya delegados que lo han hecho de todas las bancadas legislativas. ¿Usted va a asistir a la reunión? Voy a estar presente a las 9:30 para darles la bienvenida tanto a los delegados del gobierno cuanto de la Asamblea y exhortarles a que se inicie un trabajo serio, un trabajo decidido y que se busquen las alternativas de consolidar puntos de acuerdo mínimos que nos posibiliten que el Ejecutivo pueda enviar los procesos y que nosotros podamos tratarlos en el pleno legislativo. Y también, obviamente, hablar sobre la situación de que las leyes que aprueba el Legislativo, que son iniciativas de la ciudadanía y de los legisladores, no sufran un veto total, que hace que el trabajo del legislativo quede en cero al final del día, y eso es importante trabajarlo. Presidente, solo hasta ayer apenas el jefe de bancada del oficialismo, Juan Fernando Flores, decía que no estaban claras las intenciones por parte de la Asamblea y también de la agenda propia que tiene cada una de las bancadas para este diálogo, y por eso había esta reticencia, si quiere decirlo de alguna forma. Ahora, ¿cuál es su propuesta como Virgilio Saquicela, como presidente de la Asamblea Nacional? ¿Cuál es la propuesta que usted va a llegar para hacer esta hoja de ruta? Bueno, partamos del hecho de que el gobierno planteó la ley de inversiones, que sería el primer tema a tocar, y que la misma no fue aprobada en el pleno de la Asamblea por una serie de consideraciones. Pero varios de los libros que comprendía esta reforma había acuerdos, había confluencia de ideas, así de que se puede rescatar mucho de lo positivo de ello y dar una muestra de que podemos avanzar en otras temáticas. Creo que el discurso político tiene que quedar de lado. El pragmatismo es el que tiene que operar de manera inmediata para buscar esos consensos mínimos. Lo otro sería decir, dejemos de lado el diálogo y cada quien siga con su agenda. El legislativo tiene una agenda extensa en distintos ámbitos, del educativo, el de seguridad, el laboral y otros más, y podemos seguir trabajando, pero hay esencia en el tema de confluir en algunas situaciones con el Ejecutivo, como justamente la ley de inversiones. Una ley que propicie trabajo, que es lo que necesita fundamentalmente el Ecuador, una ley que propicie zonas francas, que si bien se bajan impuestos a quienes invierten, pero dan fuentes de trabajo. Eso es esencial. Si es que seguimos con los discursos de lado y lado, con los ataques de lado y lado, y diciendo que los unos somos buenos y los otros son malos, no vamos a llegar a ningún entendimiento y eso va en contra del país. Pero ¿qué garantías tenemos de que este diálogo se va a realizar bien y no van a pasar cosas que han sucedido anteriormente, como por ejemplo cuando se hablaba del diálogo durante el paro, hubo este intento de destitución del presidente, luego en estos últimos días cuando se hablaba también de volver a sentarse, se posesionó al superintendente de bancos? ¿Qué garantías tenemos como ecuatorianos de que efectivamente esto no se va a ver interrumpido por acciones políticas desde el legislativo? Bueno, hay que separar ciertas acciones políticas que se van a seguir dando. No, hay decisiones que tiene que tomar el legislativo, les guste o no les guste al ejecutivo o viceversa. En el caso de nosotros tenemos la facultad de fiscalizar esas acciones y hay que separar lo otro, que es el tema legislativo exclusivamente. O sea, son proyectos de ley. El proyecto de ley de inversiones, independientemente de que tengamos diferencias con el gobierno, tiene o no tiene que avanzar. El proyecto de reforma laboral tiene o no tiene que avanzar. El tema de tratar la seguridad social del país tiene o no tiene que avanzar. Allá tenemos que mirar con madurez política, ¿no? Pero si es que el día de mañana un hermano menor con una hermana mayor se disputan alguna situación al interior del hogar, ya no pueden dialogar, o sea, se acabó la familia.
Bolivia no se trata de eso, se trata del Ecuador, se trata del país, y así que tenemos que hacer las cosas de la mejor manera posible. Pero también, ¿cuáles son las garantías para que esta comisión mixta que se va a conformar no sea un espacio para que las leyes se acomoden a los intereses de la nueva mayoría? Justamente llamamos al diálogo porque ya existió, en el caso de la ley de inversiones, insisto, confluencia en muchos aspectos de la misma por parte del legislativo. Lo que sucedió es de que si se hubiese votado por los libros de hace 5 meses o 6 meses atrás, se hubiesen aprobado varios de esos libros, incluso por unanimidad. No. Entonces, avancemos en lo que podemos acordar, pero no es de que se va a hacer a la medida ni del Ejecutivo ni del Legislativo, sino a la medida de las necesidades del país. El Legislativo es un contrapeso que tiene que ver, hablemos de términos generales, si se propone privatizaciones, o dorar la píldora en privatizaciones, no podemos porque la Constitución prohíbe las mismas, ¿no? Entonces eso tiene que razonarse, y creo que los delegados técnicos del Ejecutivo, los delegados de las bancadas, que también van a ir los técnicos en el momento que empiecen a tratar los temas para hacerlo jurídica y técnicamente, son gente que va a comprender los avances o los alcances de los que queremos llegar como país. Presidente, esto da pie para que tal vez nuevamente se pida que la Asamblea Nacional esté presente en las mesas de diálogo que se desarrollan ahora con los movimientos indígenas y digo específicamente para que usted pueda ser parte de estas mesas de diálogo. Bueno, entiendo que su pregunta nace del hecho de que yo convoqué al diálogo cuando se dio el conflicto de hace días atrás. Logré que se siente el Ejecutivo y los movimientos indígenas que estuvieron frente a la paralización en una mesa de diálogo. Lastimosamente el Ejecutivo abandonó la mesa de diálogo, es una realidad, ¿no? Cuando ya el mismo acuerdo que se suscribió 2 días después fue el acuerdo que yo mismo planteé, incluso de los 15 centavos. Pero, presidente, usted se excluyó precisamente por este tema de la votación de la destitución del presidente dentro del Pleno, bueno, y ahora con esta reunión nuevamente se va tal vez a retomar la solicitud de que usted esté presente en las mesas de diálogo. Digamos la verdad al país, la exclusión que se hizo, si cabe el término, de quien propició el diálogo fue antes de, no fue después de. Fue el día lunes, antes de el lunes en la noche que se dio la votación y antes del miércoles que se suscribió. A ver, uno porque se abandonó la mesa de diálogo, que era el momento en el cual se debía haber acordado, incluso no hubiese muestro militar a la madrugada del día siguiente. No. 2, porque en ese momento existía... el militar, por eso es que el gobierno dice, nos matan un militar, nosotros no podemos seguir dialogando. No, ya. 2, hubo una convulsión en el país, una crisis interna. Y 3, se habla de golpismo. No, si usted aplica una figura que está establecida en la Constitución Política de la República y que está legislada en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no está hablando de golpismo, está hablando de un proceso legal y constitucional, no que desembocaba o con la destitución del jefe de Estado o no. Lo segundo, y por lo tanto hay que seguir caminando como país. Pero en ese momento usted creía que debía salir el jefe de Estado. A mi criterio sí, porque las circunstancias se daban, pero como no se obtuvo el resultado que requería la votación, simplemente se sigue en democracia como está establecido el país. En cuanto a las mesas de diálogo, el Legislativo ha solicitado ser parte de las mismas a través de las comisiones permanentes. Se ha enviado tanto al señor presidente cuanto a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana los nombres de los delegados ya en días anteriores, y en cada una de las veces que funciona va a estar el Ejecutivo como un garante del cumplimiento de sus acuerdos. Pero ha habido una respuesta por parte de la Conferencia Episcopal porque por ahora no están participando los delegados que había puesto la Asamblea. A ver, esto se dio en los últimos días, ¿no? La designación por cada una de las comisiones en base de una resolución del Pleno. Y entiendo que cada mesa que se va formando día a día van participando. Ahora, ¿qué pasa con el tema de Guadalupe Llori? Otra vez nuevamente, y bueno, este viernes se va a conocer la resolución judicial sobre justamente este recurso que ella ha interpuesto para poder volver a la Asamblea, a la presidencia de la Asamblea Nacional. En este caso, ¿hay argumentos legales? Carece de absolutamente todo. Lo que sucede es de que justamente la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales de Control Constitucional establece cuando se presenta una acción de protección de que se proteste bajo juramento no haber presentado otra similar contra las mismas personas por el mismo sujeto activo y sobre la misma pretensión, que en el fondo es la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Usted está tranquilo? Sí, no, tranquilo el país. Yo he dicho, puedo estar un día, meses o quién sabe qué tiempo como presidente de la Asamblea, lo que vamos a ir a rescatar la institucionalidad. ¿Usted no tendría una acción de protección similar si llegaran a...? No. Yo como abogado y que respeto el marco legal con la experiencia de 27 años en el campo del derecho, no puedo manciar
las figuras legales, jurídicas. Estamos conscientes que... que ya está manoseando, Guadalupe Llori está manoseando. Manoseando y hasta dónde, ¿no? Han presentado varias acciones, intentando la intromisión de un poder en otro poder del Estado, lo cual va en contra de la institucionalidad y no se puede permitir. Cambiando de tema, presidente, en donde ustedes iban a poner tal vez un recurso que ya lo había anunciado el amicus curiae por el tema del superintendente de bancos, eso al final del día se dio para la jueza de San Borondón, este amicus curiae de parte de la Asamblea Nacional. No lo hemos presentado, vamos a analizar si cabe o no cabe presentarlo en segunda instancia. Entiendo que el proceso todavía no sube a la segunda instancia, entiendo con la excusa de la jueza ante una recusación, el otro juez que asume el proceso entiendo que nos tiene que ya dar el trámite correspondiente. Cuando suba ya a la sala de la Corte Provincial de Justicia de Guayas tendremos que analizar. ¿Era pertinente también designar o posesionar al superintendente de bancos? Bueno, nosotros cumplimos, al menos yo como presidente, la disposición de la juez de San Borondón en cuanto a la medida cautelar. La medida cautelar fue dictada y yo suspendí la posesión del superintendente de bancos. Luego, entiendo yo, todos conocemos, pero jurídicamente, ¿no?, de manera formal, como establece la normativa jurídica del país, no conocimos sobre la sentencia dictada, que había dado término ya a la medida cautelar que fue cumplida, y ya fue luego una resolución del Pleno la que dispuso que el presidente de la Asamblea proceda a la posesión, para mí, en derecho. Entonces, ¿no cabría la destitución de los asambleístas que votaron por esta posesión o que formaban parte de esta posesión? Lastimosamente muchas personas lo piden en el país y lo hacen de memoria, ¿no? El tema de la figura de la destitución, en primer lugar, los asambleístas tenemos las causales de destitución que creo que son establecidas en la Constitución. Lo otro es un proceso, lastimosamente también desde el punto de vista que se le observe, largo. Tiene que solicitar usted al juez de origen, al juez del Constitucional, en caso de medidas cautelares. De memoria, ya alguien decía, hay que destituir, como si fuera cuestión tan sencilla. Y los legisladores tenemos inmunidad en lo civil y en lo penal, en las opiniones y en los votos que damos, porque es una garantía dentro del marco de fiscalización. Preferir que haya un distanciamiento entre la función judicial y el legislativo, porque tanto en el caso de Guadalupe Llori como en este caso el superintendente, pues la justicia tiene ciertas resoluciones y la Asamblea hace completamente lo contrario. Hay una resolución incluso del Pleno de la Asamblea Nacional de hace 10 días atrás en donde se establece de que no se aceptará y no se acatará ningún tipo de resolución judicial que vaya en contra de resoluciones que tome el Pleno de la Asamblea Nacional y los órganos de administración de la Asamblea Nacional por la independencia de poderes. Y eso está dado, y el Pleno de la Asamblea es la máxima autoridad del legislativo. ¿Cómo va a quedar la Asamblea cuando posesionen a este nuevo superintendente? Porque se puede la gente especular de, bueno, o sea, de qué están haciendo. Pone a uno que no es y ahora otro. ¿No queda dañada la imagen de la Asamblea Nacional? Yo creo que deberíamos actuar con más cautela absolutamente todas las instancias del país. El Ejecutivo puso la terna. Nace ahí un problema que se le ha creado al país, a las instituciones del país, a los órganos del país, por, no sé, un equívoco, entiendo, porque no solamente tenían que reunir los requisitos. Si usted pone una terna, también tienen que ser personas de confianza. Y eso ha posibilitado una serie de criterios en el Ecuador. Pero en democracia se dan esas situaciones, y lo otro, el diálogo que nos separamos inicia hoy y aspiremos que sea positivo por el bien del Ecuador. Presidente, solo para finalizar su percepción respecto de lo que vendrá, digamos, de estas preguntas que se van a poner sobre la mesa para una posible consulta popular, en donde se tiene previsto, hay también rumores de que podría, pues, ponerse sobre la mesa la posibilidad de que la Asamblea sea bicameral y que incluso se reduzcan asambleístas. Su posición personal, presidente. Desde el inicio de que estoy como legislador he dicho que comparto con el tema de la posibilidad de la bicameralidad, que tendrá que ser analizada a fondo y tendrá que ser institucionalizada en debida manera, ¿no? Y sobre el número de asambleístas, al menos debería mantenerse el número que está, y no lo que ya dice la ley, parece que para las próximas elecciones, en base del censo, que pueda subir el número. Pero si tiene que reducirse en base a parámetros establecidos por la normativa legal y constitucional, yo no le veo problema, ¿no? Lo esencial en el fondo es de que produzcamos en la Asamblea. No se trata de que estemos 80 o 120 o 200, sino que se produzca, que se institucionalice, que se dialogue, que se resuelva en el país. No pasa, yo creo que
por el número, que no haya sino por tanto los conflicto como hemos visto todo este año, presidente. Sí, lo que pasa es que la Asamblea es eminentemente política, está expresada por 5 bancadas, además de una serie de asambleas que somos independientes, y hay 137 pensamientos distintos, ¿no? Entonces, siempre habrá esa divergencia de criterios, pero hay que buscar consensos, y las mayorías, en la Asamblea se resuelve matemáticamente por mayoría de votos, y eso es, pero busquemos el diálogo, que es la base fundamental, así es que aspiremos hoy día a consensuar. Usted menciona bancadas, le preguntamos, presidente, ¿con qué bancada tiene usted más afinidad? Yo creo que con todas, ¿no? Incluida la bancada del gobierno, yo me llevo bien con absolutamente todos, fui parte de esa bancada. Pero usted se suma a la nueva mayoría. Yo me sumo simple y llanamente al país, y creemos de que yo, si tengo un pacto en la Asamblea Nacional, es con la institucionalidad, que ha sido bienvenida a menos, ¿no? Si no defendemos la institucionalidad de la Asamblea Nacional, y si no comunicamos lo que en realidad hace la Asamblea Nacional, no estamos en nada. Así es de que vamos a buscar consensos, y creemos de que el consenso en la Asamblea existe. 7:30 a.m. Muchísimas gracias, presidente, por su presencia en esta mesa de trabajo. Estábamos conversando con el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela. Nosotros nos